Quiero invitarles a tomar la palabra del Señor en sus manos en el primer libro de los Reyes, el capítulo 2, versículos 8 al 9. Después leemos el 36, el 42 al 46. Leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 2 del primer libro de los Reyes, versículo 8, dice: También tienes contigo a Simeí, hijo de Sera, hijo de Benjamín, de Maurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaín, mas él mismo descendió a recibirnos al Jordán, y yo le juré por Jehová, diciendo: yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debe hacer con él. Y harás descender sus canas con sangre al Seol. Alabado sea Dios para siempre. Quiero detenerme ahí y hacer una oración al Señor. Quiero que usted allá en su hogar, en su casa, si puede cerrar sus ojos, inclinar su cabeza, ore conmigo para que esa palabra que vamos a ministrar, esta palabra, llegue a su corazón, a su alma, y sea una bendición importante para su vida. Padre eterno, te suplico que bendiga, Señor, la exposición de tu palabra. Oh Dios eterno, neutralizamos todo poder de las tinieblas y declaro inoperante la obra del mal. Cubre con tu sangre preciosa mi vida y usa este vaso de barro como tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al nombre de Dios. Quiero hablarles en esta ocasión acerca de ese tema importante: obediencia por conveniencia no sale del corazón. La palabra obediencia significa acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. La palabra conveniencia es una cosa que resulta buena, adecuada para alguien o algo. Gloria al Señor. Cuando la obediencia no sale del corazón de una persona, es decir, porque no está en el corazón, la persona obedece por conveniencia. Y la conveniencia puede ser falsa, puede tener hipocresía. Cuando no está en el corazón la obediencia, se obedece por un tiempo, se obedece en circunstancias, en situaciones convenientes a la persona, porque no está en el corazón. Luego se manifiesta lo que había dentro,
después del tiempo. Es como la persona que es amable, lo es por conveniencia a ratos y con ciertas personas. Similar a la persona desatenta, la persona que no es atento, servicial, lo hace por conveniencia y a ratos, y con personas que pueden llevar un beneficio a su vida, pero no lo hace generalizadamente porque no está eso dentro de su corazón. Esos aspectos los vamos a ver a través de este estudio de la palabra. Esperamos que si dentro de su corazón no está la obediencia, no se ha encrustado y arraigado en su corazón y en su alma la obediencia primeramente a Dios. La Escritura dice que el apóstol Pedro, disertando al pueblo y a los gobernantes en su tiempo, dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando la obediencia está arraigada en el corazón, es parte de la vida, se hace parte incéntrica de la vida de la persona. Entonces se obedece sin murmuraciones, se obedece sin hacer un sacrificio. Hay gente que se sacrifica para obedecer porque la obediencia no está en su corazón. En quienes está la obediencia en su corazón, indiscutiblemente el obedecer es un placer. Es como el ser humilde. El ser humilde no puede ser por conveniencias y no puede ser por momentos especiales. El ser humilde debe ser permanente en la vida de una persona. Y entonces serlo es una felicidad porque es una virtud que emana del corazón y del alma de aquel que conoció a Cristo. Y la Escritura dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, os libertare, seréis verdaderamente libres. La palabra que leímos en el primer libro de los Reyes, el capítulo 2, del versículo 8 y 9, nos está mostrando la vida de un hombre llamado Simeí, hijo de Sera, hijo de Benjamín, de Baurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba de Manahaín, mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo: yo no le mataré a espada. Aquí está hablando de un hombre que cuando David huía de la presencia de su propio hijo o la usurpación del reino y había una batalla fuerte, este hombre perverso maldijo a David, lo desafió por una
subida por una montaña arriba, lo desafió, lo maldijo, le tiraba piedras, lo provocó para que él se vengara. Pero los hombres que iban con David acompañándole le dicen: permítenos. Uno le dijo: permíteme acabar con este perro muerto. Era un instrumento del diablo en ese momento, provocando a David a que cometiera un crimen en un momento no adecuado. Cuando ya Salomón asume el reino, David le está dando instrucciones de las cosas que debía hacer, y entre ellas le está mencionando personas que fueron muy amables, afines, que fueron sinceras con él. Pero también le menciona a este hombre Simeí, y le hace referencia de aquella maldición, de aquel momento, y le dice: pero también, y eso me llama la atención, también él mismo descendió a recibirme al Jordán cuando ya la batalla estaba ganada. Él dijo: hay que obedecer ahora. Eso es obedecer por conveniencia. Y vino a recibirlo al Jordán. Me imagino que le pidió perdón, disculpas. Era un hombre digno de muerte, pero David juró que no le mataría con su espada. Pero se lo está refiriendo a Salomón y le está diciendo: ojo con ese instrumento, porque esas personas que hoy están llenos de gozo, de alegría, y mañana están llenos de ira, de enojo. Otras veces, personas que aparentan ser humildes, que aparentan ser obedientes a Dios y a las autoridades que están puestas, pero no lo son de corazón. Entonces están jugándose dos caras, son hipócritas. Una persona que no tiene obediencia en el corazón y que obedece por conveniencia cae en la hipocresía, en la falsedad. Esa persona, cuando se dio cuenta de su error, bajó hasta el Jordán a recibir a David, que iba a cruzar. Y David le juró que no lo mataría, pero ya había una causa de muerte y se lo está entregando en las manos de Salomón, y le dice el verso 9: pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Tremendo, porque sigue diciendo el verso 36 de este mismo libro: después envió el rey e hizo venir a Simeí
y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de allí a una parte ni a otra. Tuvo misericordia, pero lo quería tener controlado, porque ya sabía la clase de persona que era: falso, hipócrita, un Judas en persona estaba allí, una persona no confiable, no de confianza. Lo disciplinó, le dijo que construyera una casa en Jerusalén y que no tenía derecho de salir a ninguna parte, ni a un lado ni a otro. La vida se le perdonaría mientras obedeciera. Y aquí está el desenlace de esto. Porque sabe, dice el verso 37, de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Alabado sea Dios. Y este hombre dice, el verso 38, y dijo al rey: la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simeí en Jerusalén muchos días. Pero el verso 39 dice: pasados 3 años, aconteció que 2 siervos de Simeí huyeron a Aquís, hijo de Maaca, rey de Gat, y dieron aviso a Simeí diciendo: he aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simeí se levantó y ensilló su asno y fue a Aquís, a Gat, para buscar a sus siervos. Fue pues Simeí y trajo a sus siervos de Gat. Luego fue dicho a Salomón que Simeí había ido a Jerusalén, a Gat, y que había vuelto. Y entonces viene el verso 42, registra que entonces el rey envió e hizo venir a Simeí y le dijo: no te hice jurar por Jehová y te protesté diciendo: el día que salieres y fueres de acá o allá, sabe que de cierto morirás. Tú me dijiste: la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo pues el rey a Simeí: tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, porque eso lo tenía en el corazón, que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito, el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió, y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Es indiscutible estas cosas y son terribles, pero vemos aquí unos aspectos importantes de poner en el corazón como hombres,
como seres humanos, como siervos de Dios, como seguidores de la senda de la vida. El primer ejemplo es que la obediencia no puede ser parcial a conveniencia. La obediencia no puede ser cuando me convenga obedezco y cuando no obedezco. La obediencia tiene que estar en el corazón, arraigada en el corazón de una persona. Este hombre se le dio una gran oportunidad. La vida dependía de la obediencia de él. Y parece extraño, pero la entrada al cielo, la entrada a la patria celestial de todo hombre, toda mujer que ha conocido a Cristo Jesús, que se ha convertido al Evangelio, la entrada depende de la obediencia. La bendición de Dios sobre nuestra vida en todos los aspectos depende de la obediencia nuestra. La bendición económica de una persona depende de la obediencia en la administración del dinero que llega en sus manos, de la fidelidad con ese dinero que Dios le ha puesto en las manos. De ahí depende la bendición que lo va a alcanzar. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. De ahí depende la estabilidad ministerial de un hombre que Dios ha llamado y ha escogido para el ministerio. Dependen de la obediencia a la palabra y al Dios de la palabra. ¿Qué más podríamos decir? La vida espiritual de una persona depende de la obediencia a Dios. La vida espiritual depende del obedecer a Dios en buscar su rostro, en oración, en ayuno, en súplicas. De ahí depende, ahí reposa, ahí descansa la consistencia cuando se obedece a la voz de Dios. Termino esta parte con esta persona que se le dio una oportunidad tan grande, siendo merecedor de la muerte, siendo merecedor de estar sepultado. Se le dio una oportunidad de vida. El rey lo manda a que construya porque tenía medios económicos. Vaya y construye acá en la ciudad de Jerusalén una casa y vive ahí, pero queda en disciplina. No debe salir ni a un lado ni a otro sin permiso. Aunque no le dijo esa palabra, pero eso era lo correcto. Que si se iba a mover por una emergencia, tenía que consultar al rey. No lo hizo. Obedeció a conveniencia mientras estaba favorable todo hacia él. En el momento que unos criados huyeron, seguramente los trataba mal y se fueron. Él también ensilla su asno y a los días sale sin informarle a nadie, y se larga, se va a otra provincia y va y los encuentra y se los trae. Pero esa noticia de que él se quedara allí sin salir a ninguna parte, se había regado por el país y la gente lo sabía, y los que lo vieron
informaron al rey: por aquí vimos a fulano, por aquí andaba. Son cosas sencillas. Cualquiera diría: pero qué delito es que yo vaya a buscar los siervos que se me escaparon de la casa. Pero ahí estaba sentada la condición y la obediencia que debía tener el corazón. La vida dependía totalmente de la obediencia a Dios y al rey que lo había condicionado. Como no lo hizo, cuando al rey le llega la noticia, lo manda a llamar y lo vuelve a confrontar con la misma palabra. Habían pasado 3 años. En 3 años ya no le importaba hacer lo que le daba la gana. Qué triste que hay gente que en 1 año, 6 meses, 2 años, después de haber obedecido, se vuelven rebeldes. Se rebelan contra la verdad y se rebelan contra lo establecido por Dios. El rey lo confronta y le dice: usted sabe lo que está en su corazón. Usted sabe cuando maldijiste a mi padre. Lo sabe. Y le había perdonado la vida. Pero hoy que quiere hacer lo que le da la gana, llamó a uno de sus soldados y le dijo: encárguese de él. Y lo hirió con la espada y murió. No es el único. Son millones de hombres y mujeres los que están sepultados debajo de la tierra, habiendo tenido oportunidad de vivir mucho tiempo más. Murieron porque no obedecieron de corazón. La obediencia que tenían era una obediencia de conveniencia. Poder en la sangre de Cristo. Y la conveniencia es algo que resulta bueno, adecuado para alguien o para algo. Lo que me convenga, dice alguien, eso voy a hacer. ¿Qué me importa lo que han establecido? ¿Qué me interesa lo que han dicho? No me interesan las normas establecidas dentro de la iglesia, de la obra de Dios. No me interesan. Si me convienen, las hago. Si no me convienen, no las hago. La obediencia no es conveniencia. La obediencia claramente es la acción de actuar, de acatar la voluntad de la persona que manda. De lo que se establece una norma o de lo que ha establecido la ley. Bendito sea el Señor. La palabra indica que cuando la obediencia no está en el corazón, entonces la persona obedece por conveniencia y esa obediencia es falsa, es hipócrita, cuando no está en el corazón. Y hay muchos versos que hablan en las Sagradas Escrituras acerca de esa condición, de esa situación. El capítulo 29 del libro del profeta Isaías, en el versículo 13 dice el Señor, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y me llama la atención lo siguiente: y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. ¡Qué tremendo! Este pueblo, dice el Señor, se acerca a mí
con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y dice el temor que tienen, la poca obediencia que tienen, no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es decir, si el hombre les ordenó hacer algo, entonces lo van a hacer, lo hacen, pero no es por obediencia. La obediencia no está en el corazón, y entonces se convierte la persona en falsa. Hay personas que obedecen cuando el líder, el jefe personal, el patrón, el gerente de la empresa está ahí. Cuando está viéndolos, cuando los está mirando, trabajan, sudan, se esfuerzan. Pero una vez el gerente o el jefe personal de la empresa dio la vuelta y se fue, se paran las máquinas, se para el trabajo. Hay gente que obedece por conveniencia. Su corazón está vacío de obediencia, está lleno de hipocresía, simplemente de labios. Con sus labios me honran, dice el Señor, pero su corazón está lejos de mí. O sea, las cosas las hacen de labios, de palabras, no de hechos. El profeta Jeremías continúa diciendo en el capítulo 12, versículo 2, los plantaste, echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano está tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. ¡Qué tremendo! Como dice el profeta Isaías en el capítulo 1, el Señor diciendo, crié hijos y los engrandecí. Y cuando ya eran grandes, se rebelaron contra mí. Hay gente, como está aquí diciendo el Señor a través del profeta Jeremías, los plantaste, echaron raíces, crecieron. Qué triste es para un padre de familia que se desveló, que se sacó el bocado de su propia boca para dársela a su hijo. Y después que crecen, después que son engrandecidos, que echan raíces, que tienen estabilidad, que son como árboles, se rebelan contra su propio padre. Y muchos no solamente se rebelan, muchos han matado a su propio padre, a su propia madre, que se desveló criándolos y levantándolos en la vida. El Señor dice, echaron raíces, fueron plantados. Estaba cercano de sus bocas, pero lejos de sus corazones. Estaba cercano de sus bocas, de su boca. Hablaban. Hay gente que usted los ve en el tiempo que estamos viviendo y da hasta risa, porque esta gente dice amar a Dios con unas vestiduras inmorales, descarriados, con una apariencia peor que los del mundo. Dicen amar a Dios. Usted los ve cantando, adorando, y baja las lágrimas, arrastrando el volcán de colores de la cara, de ceniza que se echan en los ojos. Pero están llorando, están levantando las manos, lloran,
brincan, gritan en los templos, pero usted no les ve ningún cambio. Son hipócritas. Alaban a Dios con los dientes, con la lengua, con la boca, pero el corazón está totalmente alejado de Dios. Por eso el Señor no dice: hijo mío, dame tu boca, dame tu lengua. No, hijo mío, dame tu corazón. Cuando la persona entrega el corazón al Señor, le está entregando el patrón de su vida, la administración de su ser, de su alma, de su corazón. Pero si se le entrega las manos, la boca, la lengua, la mente, inclusive al Señor, el corazón está lejos. Y mire, el apóstol Mateo dice en el capítulo 15, versículo 8, dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres, para agradar al hombre. Una religión superficial completamente, todo exteriorizado, nada profundo. Una persona cuando realmente conoce a Dios, sus cambios, su transformación, su vivencia, no es solamente lo externo. Y de ahí se agarran muchos que no han sido capaces ni de predicar el evangelio completo, y mucho menos doctrinar la gente. Muchos líderes y muchos creyentes falsos que dicen: es que Dios solamente mira el corazón, lo demás no lo mira. Pues Dios está diciendo: de labios me honran, solamente con su boca hablan de mí. ¿Cuántos dicen: yo te amo, Señor, te amo? Y lloran y se derriten, pero sus vidas no tienen ningún cambio, porque no fue el corazón que se le entregó al Señor. No hay una obediencia dentro de su ser. Lo que hay es una hipocresía, una falsedad. Poder en la sangre de Cristo. Un gran ejemplo es el Señor. El Señor ha sido el dechado nuestro, el blanco nuestro, el objetivo a seguir. Y tenemos este gran ejemplo de nuestro gran Señor, estando en la condición de hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y eso me llama la atención, que la obediencia no puede ser por un tiempo. La obediencia no puede ser por una temporada. La obediencia no puede ser por conveniencia. La obediencia tiene que ser de corazón. De corazón. Y el Señor nos habla en el capítulo 11 de Mateo, verso 29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué importante que el Señor dice que aprendamos de Él. No es aprender de un líder. Todos nosotros
Estamos plagados de errores, de fallas. Somos carne y huesos. Los ojos tienen que estar puestos es en el Señor. Y Él dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad, si habláramos de la humildad, tampoco sirve si es una humildad de labios, una humildad de palabras. La humildad es demostrativa. Se tiene que demostrar y se demuestra cuando la persona es humilde de corazón, cuando aborrece el orgullo, la altivez, la soberbia. Es humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque esa humildad, la obediencia, produce descanso, produce esa paz, esa bendición. En el capítulo 2 de la epístola, el apóstol Pablo a los filipenses, el Señor está hablando en el verso 8 y 9, y dice la palabra, hablando del Señor, que ya vimos que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y aquí dice, y estando en la condición de hombre, ya el haber dejado su trono, su gloria, el haber descendido a la tierra, tomando forma de hombre, convirtiéndose en un hombre, siendo Dios. Nunca dejó de ser Dios aquí en la tierra, pero su cuerpo lo adquirió como un cuerpo de un ser humano común y corriente. El mundo no lo conocía, pero el mundo invisible, los demonios, veían a ese hombre que caminaba y que venía hacia ellos y decía, los demonios, ¿qué tiene con nosotros, hijo del Dios Altísimo? El diablo, que el Señor lo reprenda, el infierno lo conocía. Pero note esto, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso es muy importante entender, que la obediencia no es parcial, ni es a conveniencia, ni es en un determinado momento. La obediencia es hasta la muerte. La obediencia es desde que conocimos a Cristo, desde que Él nos libertó, nos salvó, entonces vamos a obedecer a Dios. Y los que hemos caminado por muchos años en este camino de la vida, la base fuerte, la base principal, después de la misericordia y la gracia de Dios, ha sido el obedecer. Si no se obedece la palabra, nuestra duración es corta. Nuestro ministerio se acorta. Nuestra vida espiritual se acorta. Y aún hasta la vida física se acorta. Aleluya. Aquí dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bendito sea
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendita su gracia, su palabra, bendito su ejemplo de obediencia. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Por eso allí en el Getsemaní clamó con lágrimas, como dice el escritor, el Espíritu Santo inspirando al escritor del libro de Hebreos, en el capítulo 5, que Cristo en los días de su carne clamó con gemidos, con lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él se hizo obediente y fue hasta la cruz. Bendito su nombre por siempre. La obediencia debe estar en el corazón. Y debe estar en el corazón hasta la muerte. No se puede obedecer por 8 días, por 1 año, por un corto tiempo. Se debe obedecer hasta la muerte. Será parte de nuestra gran victoria en la tierra el día que podamos encontrarnos con aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, tirarnos a sus pies y adorar su grandeza, su soberanía, su poder, su humildad, su grandeza, siendo el dueño de todo, se hizo pobre y no tuvo dónde recostar su cabeza en esta tierra. Se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Bendito su nombre. El capítulo 22 del libro de Génesis nos habla en el verso 15 al 18 lo siguiente. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La victoria de Abraham, el triunfo de Abraham en su vida como peregrino, en su vida como hombre de carne y huesos, como cualquiera de nosotros. Su victoria consistió en obedecer a Dios. Obedecer, aunque no sepamos ni entendamos por qué vienen las situaciones complicadas, no las entendemos,
Pero hay que obedecer en situaciones complicadas, conflictivas. Hay que obedecer a Dios. Aunque no entendamos por qué el Señor nos está moviendo de un lado a otro. ¿Por qué el Señor nos está llevando de un país a otro? No lo entendemos, pero hay que obedecer. En esa obediencia y por esa obediencia, allí estribó la victoria de Abraham, porque cuando el Señor lo llama, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Él sale sin saber a dónde iba. Y Dios empezó a cumplir las promesas que tenía con este hombre, porque obedecía. Pero un día quería probarle a él. Y qué precioso es eso, que nosotros nos demos cuenta que realmente hay obediencia en nuestro corazón, hay humildad en nuestro corazón, que nos demos cuenta. Así como le dijo a Abraham: toma tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete al monte a ofrecer sacrificio. ¡Qué tremendo! Porque le estaba pidiendo lo más que amaba, lo que significaba su vida. Oiga, le estaba pidiendo algo que había esperado Abraham por 25 años. Le estaba pidiendo prácticamente como la sangre de su cuerpo, la sangre de su vida. Sin embargo, no cuestionó, aunque no entendía. Le dice: encamínese hacia aquel monte y allá se te dirá lo que debes hacer. Caminó varias jornadas hasta llegar al lugar. Pero lo importante de esto, el escritor a los Hebreos, el Espíritu Santo revela en el capítulo 11, versículo 8, y dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como heredero, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, dice el verso 9, habitó como extranjero en la tierra prometida, en tiendas, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Viviendo en tiendas, en enramadas, en covachas, siendo el autor de la promesa, a quien Dios le había prometido toda la tierra que alcanzara a ver y que pudiera pisar con sus pies. Sin embargo, estaba morando debajo de una tienda, incómodo, pero obedeciendo, creyendo que el día llegaría, alabado sea el Señor, que llegaría cuando Dios entregaría las cosas que le había prometido. Bendito su nombre por siempre
el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador. Qué tremendo cuando aprendemos a obedecer, cuando metemos la obediencia en el corazón, cuando aceptamos obedecer a Dios por convicciones, no por conveniencia. Sea bendito el Señor. Dice la palabra, hablando de un rey que hemos hablado y oído muchísimas veces. En el capítulo 15 del primer libro del profeta Samuel, aparece este relato de la obediencia convencional. Por conveniencia obedeció a este hombre el tiempo que pudo obedecer. 15, primero de Samuel 15, versículo 19, dice la palabra. Vino palabra de Dios al profeta Samuel y vino a visitar, a encontrarse con Saúl, rey de Israel. Y dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y esto es lo que decíamos al comienzo de este mensaje, que cuando no se obedece de corazón y se obedece por conveniencia, esa obediencia es falsa, hipócrita. Porque se obedece cuando le da la gana a la persona obedecer, no por lo que está establecido. Y dice el verso 20, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec. He destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas y primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová. A Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel le dijo, se complace Jehová en tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Saúl a conveniencia obedeció y fue humilde falsamente. Aparentaba ser humilde, no lo era. Aparentaba obedecer, tampoco lo era. Hay gente que solo la apariencia tiene, pero dentro de su corazón están las determinaciones de la carne. Y bien dice el capítulo 8 de Romanos, que todos los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El que no depone esa actitud de carnalidad no podrá obedecer a Dios. En el momento que quiera obedecer, saldrá la desobediencia a relucir, porque lo que está dentro de la abundancia del corazón habla la boca. Pero no solamente habla la boca, actúa el hombre de lo que tiene adentro. En el momento que necesita actuar, va a actuar deliberadamente,
va a actuar en contra de la palabra. Bendito sea Dios. Este hombre se trajo al rey, que era una maldición. Se trajo las vacas y las ovejas que estaban bajo maldición, con el pretexto de que las iba a presentar en sacrificio a Dios. Y quiero decirle que todo lo que hagamos, todo lo que podamos hacer fuera de la palabra, fuera del marco de la obediencia a Dios, Él no lo va a aceptar de ninguna manera. Y mire que muchos han perecido, muchos han muerto por la desobediencia. Muchos, definitivamente, muchos han sido maldecidos, les ha caído la maldición encima por desobedientes. El capítulo 11 del profeta Jeremías, el verso 3 dice: y les dirás tú, así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Esa es palabra de Dios. El Señor le habla al profeta y le dice: así dijo Dios, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y también en el capítulo 17 del libro de Deuteronomio, la palabra dice claramente acerca del no obedecer. Capítulo 17, versículo 12. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová Dios, o del juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. El que no obedeciera al ministro que estaba puesto para representar y elaborar el culto a Dios, el que no obedeciera al juez, no debía vivir, era muerto. Según la ley antigua, la ley mosaica, era muerto. Pero no solamente en ese tiempo, hoy no lo matan físicamente, pero la persona desobediente está atada. No puede alabar, no puede adorar. El desobediente está matado espiritualmente. Cada persona tiene que entender que la desobediencia es un pecado terrible delante de Dios, que merecía la muerte de la persona que incurría en la desobediencia. El capítulo 28 de este mismo libro de Deuteronomio dice el verso 62 lo siguiente: y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. ¡Qué tremendo! Eso lo registra el capítulo 10 de la primera epístola a los Corintios, que muchos pasaron el Jordán, vieron milagros, maravillas, tomaron del agua de aquella peña que brotaba en el desierto, comieron el maná,
estuvieron bajo la nube, vieron milagros y maravillas, pero dice la palabra que de los más de ellos no se agradó Dios y quedaron tirados, sepultados en el desierto. Eso es lo que está diciendo acá el libro de la ley. Está diciendo: quedaréis pocos en número, en lugar de habéis sido como las estrellas del cielo en multitud. Sí, porque los que realmente entraron a la tierra prometida fueron de 20 años arriba, los de 20 años hacia abajo. Es decir, de 20 años, los que tenían 30, 40 años, y todos esos que completaban esas edades no entraron a la tierra prometida. Y lo que está diciendo el Señor es: en lugar de haber sido como las estrellas en multitudes, como la arena que está a la orilla de los mares, quedaron postrados. Es decir, la mayoría no entró a la tierra prometida. ¿Por qué no entraron? Aquí dice: quedaron pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová tu Dios. ¡Qué tremendo! Hermano y hermana, que Dios nos ayude. Ya voy terminando, pero quiero mostrarle lo que está escrito en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? No sé quién le haya estorbado a usted que me escucha para no obedecer a la verdad. No le estoy hablando de una denominación, de una organización evangélica. Le estoy hablando de la verdad. No le estoy hablando de obedecer a una organización. Le estoy hablando de obedecer a Dios y su palabra. La pregunta aquí es: vosotros corríais bien, estaban bien, obedecían bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? La verdad es Cristo. ¿Quién le estorbó a usted para no obedecer a Cristo el Señor? ¿Quién le estorbó a usted para apartarse de Dios, descarriarse y ser un descarriado, un caído, un fracasado, un tirado en el camino, un cobarde? ¿Quién le estorbó? Indiscutiblemente, la desobediencia que estaba metida en su corazón le estorbó el poder ser fiel y llegar a la presencia de Dios un día. Termino con este verso que está en Romanos 2:5. Mire qué es lo que le puede estorbar y qué es lo que ha estorbado a millones de hombres y mujeres que están en el infierno eterno. Aquí dice: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti juicio, para ti mismo ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Por qué? Por tu corazón, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Es decir, puede estar dentro de una congregación, de una iglesia, y estar perdido, estar descarriado, desobediente a la palabra, desobediente
a la voz de Dios, desobediente a lo que Dios ha establecido. Y entonces en ese corazón duro está atesorando juicio, ira para el día del justo juicio de Dios, que será revelado ante aquel trono donde todos los impíos de la tierra, el juicio de las naciones, donde millones se levantarán a ver el dictamen de su juicio y serán lanzados al lago de fuego. Hoy hay oportunidad para usted que me escucha, usted que se ha descarriado, que se ha apartado de la verdad, que ahora está en la mentira, usted que se fue de la iglesia donde le enseñaban la palabra, donde tenía un pastor que le enseñaba la verdad, y como le dolía, porque no se quería arrepentir y porque no se quería arreglar, se fue a una iglesia donde lo dejan, le permiten y hasta le enseñan a hacer lo que le dé la gana. Hoy Dios le ha hablado para que salga de esa condición, se arrepienta y se vuelva a Dios. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias por esta palabra y te suplico por aquellos que se arrepienten de sus pecados, que se vuelven a ti, Señor, que piden perdón, que vivían una vida descarriada. Vuélvelos a ti, Señor. Acepta cada persona que pide perdón. Ten misericordia, Señor, de ellos, y escribe sus nombres en el libro de la vida. Y te suplico por tus hijos, por tu pueblo, que fortalezcas el corazón, el alma, el espíritu de cada uno, y que podamos obedecer, no por conveniencia, que podamos obedecer, ser obedientes hasta la muerte, vivir para ti, obedeciendo tu voz. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.